Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. En España hay actualmente unas 300 personas condenadas a penas de prisión y multas por participar en movilizaciones o huelgas que suman un total de 120 años de cárcel. Además, se han impuesto 1.100 multas, casi la mitad de ellas en Andalucía. Es lo que los sindicatos han calificado como ofensiva penal de la Fiscalía contra el derecho de huelga y manifestación, y sucede desde que el Partido Popular llegó al poder. Los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras han denunciado esta situación ante los miembros del Consejo General del Poder Judicial y tienen previsto hacerlo también la semana que viene en un encuentro con el ministro de Justicia. Fuera y dentro de nuestra comunidad ha habido casos muy sonados, otros no tanto. Nos quedamos con algunos de los que han sucedido en Andalucía. Se me acusa de atentado contra la autoridad y desorden público por la participación de un piquete en la huelga general del 2010, del 29 de septiembre del 2010. Y me enfrento en el juicio a una pena de hasta 2 años y medio de prisión. Yo tengo una petición de condena de 3 años y 1 día de prisión por mi participación en un piquete informativo del 15M el 29 de marzo del 2012. Yo soy Carlos y estoy en menos de 2 años, o sea, 1 año y 1 día de prisión y he pagado una multa de 3.625 euros por participar en un piquete del 15M. Al menos 300 personas, según los sindicatos, se enfrentan en España a penas de prisión y multas por participar en huelgas o manifestaciones. En Andalucía se encuentran algunos de los casos más polémicos. Carmen participó en Granada junto a Carlos en un piquete del 15M durante la huelga general de marzo de 2012 contra la reforma laboral. Entraron en un bar para intentar que cerrara. Hubo una subida de tensión creciente y bueno, pues al final nosotros nos quedamos allí los últimos de Filipinas, por decirlo de alguna forma, esperando a que llegara la policía porque la dueña había llamado para protestar. No creíamos que iba a trascender y que iba a quedarse pues en agua de borrajas, no ha sido así, y 2 años después pues nos vemos con un pie dentro de la cárcel. Que había tensión, esto lo aceptamos todos, pero tensión como para culpar a 2 personas con 3 años y 1 día de cárcel y una multa de 3.655 euros, esto no tiene justificación. Ellos no llevaban ningún arma en la mano, solamente papeles. No engancharon a nadie, no lo agarraron de hombro ni de la mano, simplemente dijeron que cerraran. Sí, quizá alguien hizo alguna pintada, es posible, y no se puede limpiar. Lo que está pasando en este país no. Lema, ¿no? La lucha social. Los dueños del bar retiraron la acusación, pero el fiscal pidió 1 año de cárcel para cada uno. El juez elevó la pena a 3 años y 1 día y una multa de 3.600 euros por un delito contra el derecho de los trabajadores, es decir, por impedir el derecho al trabajo. La responsabilidad en que incurre si atentas contra alguno de los bienes que el Código Penal protege a su nivel máximo: el patrimonio privado, los bienes públicos, la integridad de las personas o incluso, y más fundamental, como siempre, la libertad de una persona de decidir si trabaja o, por el contrario, secunda la huelga. Y esto fue el núcleo de la condena dictada contra Carlos y Carmen. La sentencia quería ser ejemplarizante. Por eso pienso que el proceso está mal hecho, porque el proceso es para 2 personas, no para dar ejemplo a los demás. Para reorganizar su entorno familiar, a Carmen se le ha concedido un aplazamiento de ingreso en prisión hasta el 31 de julio. Llevo 2 años sin trabajar y desde octubre, finales de octubre, noviembre del año pasado, yo no cobro absolutamente ninguna ayuda del Estado. A nivel de familia, yo intento gestionar el poco tiempo que tengo libre para intentar que mi hijo tenga una cobertura de algún tipo, ¿no? Que él encuentre una motivación para seguir estudiando, centrándose en sus estudios y confiando en el sistema, confiando en la ley, confiando en lo que es
la autoridad, ¿no? Carlos, que acaba de terminar la carrera de medicina, tiene que entrar en la cárcel de inmediato. Pues entrar en la cárcel es truncar su vida. Y luego pues quedan unos antecedentes que también le dificultará el día de mañana pues ejercer su trabajo. Él, con esto que estamos contando, no podemos imaginarlo que no desarrolle su actividad en el sistema público de salud. Los trabajadores de la empresa de transportes urbanos de Granada, Robert, fueron a la huelga en 2009 para reclamar el cumplimiento del convenio colectivo. Organizaron un piquete en la puerta de las cocheras. La empresa los denunció y el fiscal pidió cárcel para 22 trabajadores. Finalmente fueron absueltos 4 años después. Se nos acusó por coartar el derecho al trabajo. La sentencia se demostró que fue una huelga totalmente pacífica en el que todo momento hubo presencia policial y en ningún momento tuvieron que intervenir. La empresa en un principio, cuando esto ya se fue madurando, pues llegó incluso a retirar la denuncia. La empresa dijo que no quería seguir con el tema para adelante, por lo que sea, ¿no? Y el fiscal dijo que sí, que incluso aumentando la pena de cárcel. Represión a los derechos de huelga, no, simplemente, insisto, y como he dicho antes, la advertencia de que determinados comportamientos envueltos en la masa, en aglomeraciones urbanas, pueden derivar en consecuencias imprevisibles. Es una advertencia. Hoy día, tras los últimos gobiernos, estamos viendo como a menos Estado social, más Estado policial. Yo creo que es algo que se ve con bastante claridad. A la vez que nos recortan en derechos sociales básicos, aparecen leyes como la ley Mordaza o la subida de tasas judiciales. Entonces yo creo que es evidente que ahora mismo estamos camino a una regresión en lo que es el Estado social y democrático y de derecho que no tiene parangón. Álvaro estudia Derecho y formó parte de un piquete en el rectorado de la Universidad de Sevilla en la huelga general de 2010 contra la reforma laboral y los recortes. Se enfrenta a una petición de 2 años y medio de cárcel por supuesto atentado a la autoridad y desorden público. Las asociaciones y delegaciones estudiantiles decidimos que nos teníamos que adherir a la huelga porque conllevaba gravísimas consecuencias para la juventud y para el futuro laboral de los que salíamos de la universidad, como la concatenación de contratos de práctica y algunas cuestiones más. Desde primera hora de la mañana estuvimos allí y había total normalidad, puesto que prácticamente nadie vino a trabajar, y en un momento concreto se lleva a cabo esa carga policial que yo creo que rompe totalmente con la dinámica que estaba llegando la huelga general, porque en todo el Estado estaba siendo muy pacífica y muy tranquila. Esa entrada de la policía en la universidad fue histórica y provocó una protesta del rector. Pero a Álvaro no lo identificaron entonces, sino 2 días después, en la calle. ¡Libertad! ¡Libertad! Al poco tiempo, supo que pedían cárcel para 13 personas en total. El juicio se celebrará en octubre. Mientras nos encontramos con cierta facilidad, activistas sociales y políticos, en entrar en prisión o en vernos constreñido por multas altas, con un coste alto económico. Por otro lado, parece que personajes políticos conocidos, corruptos, tienen diferentes dificultades para entrar en prisión y sus procesos se dilatan en el tiempo y cambian de aforados a ciudadanos, de ciudadanos a aforados, y no entran en prisión. Estos días se han convocado protestas en toda España contra lo que muchos ciudadanos consideran represión. En el año 2013, según datos del gobierno, se pusieron en el Estado más de 1.100 multas en manifestaciones, casi la mitad de ellas en Andalucía. Fernando fue detenido cuando protestaba contra una reunión de extrema derecha. Una protestada por esa manifestación, y allí en el primer inicio, tal como se inicia hoy mismo esta manifestación, a los inicios, cuando éramos unos 30 o 40 personas, pues nos empezaron ya a detener a algunos, a pedir
al ser identificados, y después de esa identificación recibimos la notificación en casa con la presencia de un policía, y nos notificaron que estábamos imputados en un delito contra la libertad de expresión. Dejan claro que estamos ante una estrategia bien elaborada del sistema para neutralizar a través del miedo. Él y otras 9 personas aún no saben si les pedirán cárcel o multas. Yo tengo hijos y en mi casa solamente entra mi suegro y mi mujer, pero somos 4, un sueldo cortito, lo que hay hoy. Y si me ponen una multa yo no la puedo pagar, No sé qué es lo que pasará. Carlos y Carmen han recibido el apoyo de muchos ciudadanos, personalidades e instituciones, como el Parlamento de Andalucía, con unanimidad de todos los grupos políticos, o el Defensor del Pueblo andaluz. Carmen fue allí con su hijo. Él me acompañó a la entrevista con el Defensor del Pueblo andaluz, y en ese momento él me cogió de la mano, él se emocionó mucho, tuvo que salir de la reunión, porque el Defensor del Pueblo andaluz sí se dirigió a él. Hubo un momento en que fue una frase para decirle: en todo momento recuerda que tu madre no es una delincuente, que ha luchado por sus derechos. Ahora les queda el recurso al Tribunal Constitucional y la petición de indulto. Quedan estas dos vías, ¿no? Que son más largas, que son pues más difíciles de conseguir, o más fáciles, porque han habido indultos que este gobierno ha dado que han sido muy fáciles. El fiscal, a lo largo de todo el procedimiento, repitió no una vez, sino muchísimas veces, una y otra vez, como leitmotiv de toda su argumentación era: esta sentencia debe ser ejemplarizante. Entonces, yo creo que se nos pretende presionar a toda la población, se pretende mantener a la gente sin salir a la calle. Detrás de esto hay creo que una pretensión de amansarnos, de adormecernos, de quitarnos el ánimo para quejarnos, para protestar, para decir que algo no nos parece bien, para proponer cosas nuevas. Pero muchos están dispuestos a seguir saliendo a la calle. Este tipo de amenazas o de toques de atención que se le da a los activistas sociales y políticos, en mi caso caen en saco roto, es así pretenden que paremos de trabajar por defender los derechos de los de abajo. Con la huelga no solo conseguimos el incumplimiento de convenio, que era 19 puestos de trabajo fijos, sino que conseguimos 35 contratos eventuales pasar a fijo, más las mejoras laborales. Valió la pena, sí, valió la pena ejercer el derecho a la huelga. A nuestro hijo lo hemos educado para que sea sensible socialmente. Entonces, pues, yo también seguramente tendría que estar en la cárcel 3 años y un día, porque creo que la gente, lo que no nos pueden quitar es la posibilidad de protestar. Él no se tiene que arrepentir. Y desde el mismo planteamiento de lucha por los derechos y por la dignidad de las personas, y que las personas tengan una vida digna, pues seguro estaría dispuesto, y yo a acompañarle, y su madre también. Estaremos pendientes de lo que sucede en todos estos casos. Y ahora cambiamos de asunto. Por 5º año consecutivo la natalidad ha descendido en España, según los últimos datos que ha hecho público recientemente el Instituto Nacional de Estadística. Cada vez nacen menos hijos por mujer y hay menos mujeres en edad fértil. El retraso en la edad de la maternidad, común a los países más desarrollados, está provocando cambios importantes en nuestra sociedad. Casi el 30% de las mujeres en España tiene su primer hijo a partir de los 40 años y se ha duplicado el número de las que se estrenan como madres entre los 35 y los 40. La consecuencia es que aumentan los embarazos de riesgo, los tratamientos de reproducción asistida y el riesgo de prematuros. Pero además el modelo de familia está cambiando, son cada vez más las que tienen un hijo único y asistimos además a un fenómeno imparable de envejecimiento de la población. Me llamo María, tengo 32 años, tuve mi
primera hija con 30 años y ahora estoy embarazada de la segunda, y niña también. Tengo un niño y el primero y por inseminación artificial. Ya llevo 2 años y medio que lo estamos intentando y ya no puede ser y yo quería parar y aproveché ese momento. Yo me llamo Rocío, tengo 39 años, cumplo el año 40, finales de año. Y bueno, el tema de estudiar una carrera, una experiencia laboral, una estabilidad también personal, pues ha hecho que siempre retrase el tema de la maternidad. El tenerlo ahora, decidirme, fue porque yo estaba trabajando, estaba estudiando, en la carrera también igual, y no era tampoco el momento. Yo me llamo Cristina, es mi segundo hijo. Al principio un poco asustada, sobre todo por la edad. Como son 39 años, pues estaba un poco asustada, pero las pruebas y todo estupendo. Y nosotros fue su primer embarazo. Yo tengo 34, él tengo 34 también. También ha sido por inseminación artificial. Llevábamos 3 años por ahí buscando. 6 mujeres, 6 historias diferentes, pero una realidad común. Todas son o van a ser madres a partir de los 30 años, como más de la mitad de las españolas. La media de edad en esta clase de preparación al parto supera los 35 años, lo que según los expertos se considera ya maternidad tardía. El retraso en la edad para tener el primer hijo se ha convertido en un problema social que plantea nuevos retos al Estado. Los patrones de fecundidad en las sociedades modernas han cambiado considerablemente en los últimos años. El número de hijos por mujer se ha reducido y la edad media de las madres, por el contrario, se ha incrementado. ¿Cuál es la situación en nuestra comunidad? Nos hemos ido al Instituto de Estadística de Andalucía a preguntarlo. A finales de los 70, las mujeres en Andalucía tenían un número medio de superior a 3 hijos. ¿Qué ha pasado? Que 20 años después, a finales de los 90, esa cifra se redujo a 1,5. 1,5 que está lejos del 2,1, que sería la cifra que aseguraría un reemplazo generacional. En la actualidad tenemos una cifra que no supera el 1,4 hijos por mujer. Entonces, eso hay que unirle el otro aspecto clave que hemos comentado, que es la edad media de la mujer a la maternidad. Hemos pasado de tener 28 años de edad media a la maternidad a finales de los 70 a 31. Es decir, hemos tenido una subida de 3 años en ese corto periodo de tiempo. Como vemos en esta gráfica, todos los países de nuestro entorno han experimentado ese incremento en la edad media a la maternidad, incluso de forma más acusada que Andalucía, con trazo azul. En el número de hijos, países como Italia o Grecia no superan el 1,5 de media por familia. Suecia o Francia, en cambio, sí llegan a los niveles de reemplazo generacional, gracias en parte a las políticas de apoyo a la conciliación laboral y familiar. En los últimos 12 años se ha triplicado el número de mujeres que ha dado a luz a su primer hijo con más de 40 años y se ha doblado el de madres entre 35 y 40. Esta situación es el síntoma de que nuestra sociedad no ofrece a las mujeres las condiciones idóneas para que adapten sus ciclos biológicos a los de la organización de la vida laboral y social. La maternidad ha sido muy sublimada religiosamente, muy marginada políticamente, muy devaluada culturalmente, muy explotada económicamente y excluida científicamente. Y en la sociedad española hemos pasado de que el imaginario de la maternidad estuviera en manos, en las épocas más recientes, de la Iglesia Católica, a de pronto en este país, en menos de 30 años, que el mercado sea el que dicta las reglas. Y cuando digo mercado, digo los expertos, digo el mundo tecnocrático, profesionales que les dicen a las mujeres cómo concebir, cómo gestar, cómo parir, cómo nacen los niños, cómo criarlos. Uno de los problemas a los que tienen que hacer frente las mujeres que retrasan su maternidad son los riesgos durante y después del embarazo. Podemos diferenciar
repercusiones a nivel de alteraciones cromosómicas a la hora de formar esos fetos, esos embriones. Hay más diabetes gestacional, hay más hipertensión, hipertensiones crónicas, estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia. Hay un aumento también de los partos prematuros, hay un aumento en el número de partos distóxicos, de partos por cesárea, y hay también mayor morbimortalidad, complicaciones en los niños, en las madres, y un aumento de las muertes fetales, neonatales e incluso maternas, relacionadas a veces con el aumento de hemorragias y de sangrado. Otro de los grandes retos de la maternidad tardía es la reducción de la fertilidad. A partir de una determinada edad existe un deterioro progresivo de la función ovárica y por tanto de la capacidad reproductiva. La niña cuando nace tiene una serie de una dotación ovárica en relación con su capacidad reproductiva, un número de folículos que van a dar lugar a un número de ovocitos, y de esa cantidad, de ese pool con el que nacemos, de esa herencia que tenemos desde el nacimiento, vamos a ir gastando a lo largo de nuestra vida reproductiva. De manera que a lo largo de la vida de la mujer van quedando cada vez menos ovocitos y además esos ovocitos son de peor calidad. Este declive es más patente a partir de los 35 años, donde ya hay una caída más pronunciada, de manera que entre los 35 y los 40 esa disminución es francamente importante. A esas edades la posibilidad de engendrar un hijo de forma espontánea se reduce bastante, como hemos escuchado, de manera que muchas mujeres se ven obligadas a recurrir a la reproducción asistida. La sanidad pública solo atiende a las que tienen menos de 40 años. Entre un tercio de las pacientes que vemos en nuestro entorno, en clínicas privadas de reproducción asistida, al menos aquí en el IBI Sevilla, un tercio aproximadamente son por encima de 40 años, o sea que es muy habitual. Como la ley española no estipula un límite máximo, a partir del cual no se pudiera hacer tratamiento de reproducción asistida, un poco el consenso que hemos llegado los centros tanto públicos como privados en España, a través de la Sociedad Española de Fertilidad, es poner el límite máximo en 50 años. El porcentaje de éxito depende de muchos factores, pero en general a partir de los 40 años baja bastante. Por eso algunas clínicas ofrecen a las mujeres la posibilidad de congelar sus propios óvulos cuando son más jóvenes. No elimina el problema porque adelantar la edad de la maternidad es un problema sociológico muy complejo que bueno, tiene muchos matices, pero sí que si yo soy una mujer que tengo 34 años y mi plan personal no es de tener hijos de aquí a los próximos 3, 4, 5 años, por mi trabajo, por mi carrera profesional o por mi falta de trabajo o por mi situación personal, de pareja, etcétera, digamos que hasta la botaviada, bueno, pues ya cuando llegue el momento, pues ya veré. Pero claro, si esa mujer de 34 años hoy, cuando se plantea tener hijos, es con 40 años o con 42 y su fertilidad ha disminuido drásticamente, pues es un problema serio. Un problema que puede llevar asociado un inconveniente muy serio, los embarazos múltiples. La ley de reproducción asistida española no permite la transferencia de más de 3 embriones, pero transferir 1, 2 o 3 embriones es competencia absoluta de los equipos de reproducción que trabajan. Y muchas veces se pone en riesgo a la paciente de tener un embarazo triple en función de conseguir una más alta tasa de gestación. Y puede ocurrir esto en mujeres con edad más avanzada porque tienen pocas posibilidades de gestar y se juega un poco a todas, a lo más fácil. Y estoy hablando sobre todo a partir de 3 niños. Los gemelares también han disminuido mucho, pero los triples debería estar erradicado de la práctica. Todo eso va a repercutir en el recién nacido, ¿no? ¿En qué medida? Pues bueno, digamos que va a haber una tasa de prematuridad un poco más alta de la población de gestantes global, digamos. También es más frecuente los cuadros que llamamos de retraso del crecimiento intrauterino. Son recién nacidos que a determinada edad gestacional pesan un poco menos de lo que deberían pesar. Va a ser más frecuente que tengan pues, los problemas derivados de la prematuridad, respiratorios, de infecciones, digestivos, nutricionales. Este es un problema de salud pública importante, ¿no? La prematuridad en los últimos años está aumentando en todo el mundo de forma muy considerable, ¿no? Antes nos movíamos en cifras en torno al 7-8% de todos los embarazos y ahora nos estamos acercando casi al 10%. Maternidad tardía. ¿Significa que has llegado tarde? ¿Que ya está fuera de plazo?
El propio concepto arroja una carga injusta de responsabilidad sobre la mujer, que en las últimas décadas ha luchado por la igualdad y ha invertido una buena parte de su vida en formarse para acceder al mundo laboral. La maternidad está penalizada por el mercado laboral. Con lo cual, pues entre que las mujeres queremos de alguna manera sacar, digamos, beneficio de una alta cualificación, ¿no? Y entrar en el mercado de trabajo. Entre que la maternidad ya se sabe que es un trabajo de cuidados intensivo, agotador, y entre que las mujeres jóvenes quieren, quizá con más conciencia, buscar una cierta estabilidad afectiva, una cierta autonomía económica, pues claro, eso se está retrasando muchísimo. Y ese retraso tiene como consecuencia el ya comentado descenso en el número de hijos. Cada vez hay más familias con un único hijo, el llamado desequilibrio intergeneracional, padres y madres con edad de ser abuelos y abuelas, y el envejecimiento de la población. Eso lo vemos de forma gráfica a través de las dos pirámides de población. Pirámide de 1975, en la que tiene un color sombreado, y en 2012 la pirámide de población, que la hemos representado con líneas con trazo de color azul. El descenso en el número de nacimientos provoca un estrechamiento en la base de la pirámide, provoca una distorsión de su imagen y además un desequilibrio entre los colectivos de mayores y menores debido además al aumento en la esperanza de vida. ¿Tiene alguna ventaja ser madre a partir de los 35? Generalmente las mujeres que deciden posponer su maternidad están asociadas a perfiles de alta cualificación, con mayor poder adquisitivo y vidas muy estructuradas. Es por eso que el recién nacido es un bebé especialmente deseado que llega además a un hogar armonioso. Cuando más conciencia hay, cuanto más deseo, más condiciones de libertad, no me cabe duda, ¿vale? Que el derecho de las mujeres a decidir libremente, desear una criatura, ser madres, está mucho más equilibrado y mucho más digamos, armonizado con el derecho de las criaturas a ser deseadas. Lo dicen los demógrafos, las cuentas no salen. Si no nacen niños, nuestra sociedad tendrá serios problemas para hacer frente al futuro. La crisis y la salida de inmigrantes, que durante unos años han contribuido a frenar ese crecimiento en la edad media de la maternidad, no ayudan precisamente. El Estado tiene una importante tarea por delante. El futuro de los jóvenes que vamos a conocer ahora tampoco es muy prometedor. Son músicos profesionales, muy cualificados, y en su campo, como en general en todo lo relacionado con las artes, la crisis ha hecho estragos. Todos ellos han coincidido en la Joven Orquesta de Andalucía y la mayoría estudió en su tierra y completó su formación en el extranjero. Ahora, como no hay trabajo, se juntan en la calle para tocar. Podemos escucharlos en cualquier ciudad de Andalucía. De esta forma protestan por su situación, devuelven a la sociedad lo que han recibido de ella y de paso fomentan la cultura y despiertan el gusto por la música clásica. Buenos días, estamos aquí en la Orquesta de la Estrada para tocar y dejar lleno de cultura la calle. Somos músicos con diplomas, con grado superior, nos hemos hecho 14 años de estudio. ¡Un aplauso! Es una pena que los músicos profesionales tengamos que pagar para actuar en un teatro público. A los pies de la Alhambra interpretan a Brahms, Mozart, Beethoven o Boccherini. Son músicos profesionales, la mayoría aún no ha cumplido los 30 años y tienen clara su vocación. Una plaza o un rincón en cualquier ciudad andaluza es un escenario perfecto para contagiar la pasión por la música clásica. Es la Orquesta de la Estrada, la orquesta de la calle. La Orquesta de la Estrada es un grupo principalmente de amigos, eso es lo más importante.
gente que nos hemos educado juntos musicalmente y personalmente, y gente con muchísimas ganas de tocar y de que la gente disfrute con la música. Son una quincena de músicos que residen en distintas ciudades andaluzas. Buscan el tiempo y el lugar para encontrarse y dar forma a este proyecto que nació hace apenas medio año. Intentamos organizar un encuentro en algún punto por ahora de Andalucía, ¿no? Que es de donde somos y donde creemos que tenemos que introducir este proyecto. Normalmente son encuentros de una semana, ¿no? Los primeros días estamos reunidos en alguna sala de ensayo, ¿no? Y eso es llamarnos, ponernos de acuerdo y concretar lugar, día, ensayo y a la calle, a disfrutar nosotros y hacer que el resto de la gente disfrute también. Todos comenzaron a tocar siendo niños. Pues empecé con 9 años, primero estudié un año de solfeo, luego el instrumento así más fácil de llevar, que es lo que me dijo mi padre, era el violín, y empecé violín por eso. Mi padre es conductor de autobús urbano y no tiene nada que ver con la música, pero a él siempre le ha gustado mucho la música, y hay una obra de Prokofiev que es Pedro el Lobo, que es un cuento musical. Entonces cada personaje del cuento es un instrumento, y a mí pues, cuando de chico pues, el abuelo del fagot, pues a mí me encantó el fagot. Nací en Suiza, soy hijo y nieto de inmigrantes, ¿no? Cuando retornaron vinieron a Almería y allí es donde he hecho mi formación, mi primera formación musical en el conservatorio. Luego pasé a Córdoba, a la Fundación Antonio Gala, y posteriormente ya seguí estudiando en el extranjero, en Alemania. Está bien, creo que es complicado y mañana lo ensayamos, o sea, de cosas que tienes que tocar. Durante su formación coincidieron en la Joven Orquesta de Andalucía. Para mí fue una experiencia magnífica, quizás una de las mejores experiencias que he tenido como músico. Tienen profesores de todas partes de Europa, de Inglaterra, de Alemania, de España, los mejores solistas de las orquestas españolas. Y la verdad que es un proyecto que merece la pena apostar por él, porque de ese proyecto nacen otros proyectos como por ejemplo Orquesta de la Estrada. Desde hace unos 20 años, 25 años, se ha fomentado mucho la música clásica, se han abierto muchísimos conservatorios, que nunca había habido conservatorio en Andalucía, muchísimas escuelas de música. Todo eso ha hecho que haya una generación de músicos que, bueno, dentro de los que me incluyo yo también, nos hemos formado durante 25 años de una manera súper disciplinada, a un nivel europeo altísimo. Una generación que estudia afuera, estudia en las mejores universidades de Europa, ha participado prácticamente en todas las orquestas profesionales de Andalucía, pero claro, llega un momento en el que nos estamos chocando contra un muro. La situación que estamos viviendo ahora mismo los músicos jóvenes es que terminamos la carrera y que no tenemos apenas posibilidades. Yo terminé en el 2009 y bueno, desde entonces tengo la suerte de que no he parado de hacer cosas, pero sin ninguna estabilidad. Ahora que me llaman de una orquesta y me tengo que ir una semana, luego te llaman de otra, te tienes que ir otra semana. Un disloque, como digo, que siempre tengo que tener la maleta abierta. Una eventualidad laboral que viven la mayoría de los músicos de la Orquesta de la Estrada. Ahora las orquestas en Andalucía, en España, están pasando por un momento bastante mal, no solamente la crisis también la afecta a ellos, son incluso los primeros a los que la afecta, entonces, claro, ellos sus presupuestos se ven reducidos prácticamente a la mitad. Entonces hacen las programaciones, diseñan las programaciones y las plantillas para que no tenga que ir nadie de fuera. Ahora estoy con la Orquesta Ciudad de Granada, que algunas veces en algunos momentos cuando necesitan un poco de refuerzo o un instrumento más en la plantilla, pues normalmente me suelen llamar para que vaya a colaborar con ellos. Me llaman para un concierto, me llaman a otro concierto a los 2 o 3 meses, cuando normalmente antes pues prácticamente todos los meses tenía conciertos.
A los recortes hay que añadir que una gran parte de las orquestas sinfónicas de nuestro país se crearon hace poco más de 2 décadas. Entonces todos los músicos, los integrantes de cada orquesta son súper jóvenes, hasta que se jubilen y esas plazas salgan a concurso va a pasar mucho tiempo. Para vivir de la música, igual colaboran con orquestas del nivel de la Filarmónica de Barcelona, que tocan detrás de un paso en las procesiones de Semana Santa. Aquí en el sur, en España, mucha gente toca la banda por gusto, porque quieren tocar en Semana Santa, porque aquí el sentimiento es muy grande. También es una manera más de buscarse la vida aquí en Andalucía. Siempre cuando hay algo de trabajo para músicos y cosas así, suelen ser en cosas populares que el ayuntamiento no puede eliminar, ¿sabes? Como las romerías, la Semana Santa, que a mí me encantan, me gusta mucho. Pero es la única alternativa que tenemos de trabajo cuando a lo mejor podemos ofrecer mucho más hablando de música. Es muy difícil vivir de freelance en España, de artista libre. Yo estuve pensando en emigrar a Nueva York, que mi hermana está ahí trabajando como neurocientífica, otro mundo que también está fatal, el de la ciencia, pero finalmente, bueno, tuve suerte y conseguí trabajo, pero conozco muchísimos amigos míos que están en la situación de haberse tenido que ir a buscar trabajo a otro sitio porque aquí era imposible vivir como músico. Es el caso de Cuca. Yo fui a Brasil un año a hacer un proyecto un poco más con niños del barrio un poco más desfavorecidos y tal, y luego vine aquí con esperanza de encontrar un trabajo. Uno cuando se tira muchos días en su casa sin trabajar con menos de 30 años puede perder la cabeza realmente, ¿no? A mí por lo menos casi me ocurre esto. Y no estoy dispuesta a desperdiciar mis días y mi fuerza, mis ganas, ver cómo pasa el tiempo y cómo no tengo trabajo. Ahora vive en Ginebra, pero baja a Andalucía en cada convocatoria de la Orquesta de la Estrada. Hay un concepto de tocar en la calle un poco desvalorado y dadas las circunstancias pues puede tener mucho sentido hacerlo en la calle, que la gente quiere pero a veces no puede pagar un espectáculo y nosotros queremos y a veces tampoco podemos, ¿no? Porque no tenemos el espacio, o los teatros hay que alquilarlos también. Una forma de entender la música que intentan difundir también a través de una página web. Sí, hacemos música clásica como base y la llevamos un poco a nuestro terreno. Somos andaluces, por tanto algún tinte andaluz tenemos que tener en nuestra música también. Unas palmas, un cajón, un aire flamenco, ¿no? Aunque no seamos flamencos, sí tenemos mucha influencia de nuestra cultura. La calle y las redes sociales son sus escenarios a falta de otros espacios. Espacios físicos hay muchos, muchísimos. Se han hecho auditorios, teatros en pueblos magníficos, de una calidad increíble acústica, pero están vacíos. Creo que pasamos con los aeropuertos. No hay tráfico, no hay oferta, no hay demanda. Es cierto que cuando vas a un concierto de música clásica, el público, la edad media del público es bastante alta. Si pusieran más facilidad a la hora de asistir a eventos culturales, a la hora de asistir a conciertos, a la hora de participar en conciertos, pues todo sería mucho mejor, ¿no? En Finlandia, en Helsinki, donde yo estuve, había 4 orquestas profesionales, 4 en una misma ciudad. Entonces, yo simplemente con mostrar el carnet de que era menor de 26 años, podía entrar a todos los conciertos gratis. Alberto, como la mayoría de sus compañeros de orquesta, compagina la interpretación con la docencia, trabajando algunas horas como profesor de música en escuelas municipales. Bien, muy bien. ¿Vale? Con la música se desarrolla una sensibilidad, una expresión, una manera de transmisión
una manera de comunicación que otros países sí consideran fundamental dentro de la educación de una persona, y aquí se desvalora como si eso no nos va a llevar a ningún sitio. Los más pequeños son los que tenemos que formar musicalmente, que son el público que va a ir al futuro a los teatros, que va a ir el público que va a ir al futuro a los conciertos. Entonces esa formación se está perdiendo un poco. Más ahora incluso que las leyes educativas nos están quitando la música de los colegios, nos están quitando la cultura con el IVA cultural, se está poniendo toda la cosa bastante más difícil. Soy músico, quiero serlo y quiero ganarme la vida con ello. Toda esa educación que tenemos es algo que han pagado todos los andaluces. Es nuestra responsabilidad hacer llegar ese nivel que hemos adquirido, ¿no?, a la gente. Aunque la situación no es fácil, ellos han decidido no quedarse en casa pensando. No pretendemos ganarnos la vida, ¿no?, tocando en la calle, pero creo que también es una manera de concienciar a toda la gente que nos pueda ver de que esa música tiene un valor, que esa gente valora, quizá aportando una moneda, pero también presenciando y llenando una plaza cuando tocamos, aplaudiendo, riendo, interactuando con nosotros. Ese es el mensaje de la Orquesta de la Calle: compartir, reivindicar y despertar la pasión por la cultura y la música. Música en la calle, y la próxima semana en las calles de Nerja y Almería. Así terminamos. El sábado que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.